En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a esta conferencia de las 6 de la tarde, hoy domingo 30 de agosto de 2020. Vamos a iniciar nuestra conferencia diaria sobre el programa de créditos de apoyo financiero a microempresas familiares. El día de hoy, como en los fines de semana, lo dedicamos para hablar de otros temas que son relevantes también para la recuperación económica. Y el día de hoy me acompaña el maestro Sergio Juárez, quien es director general de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía. Buenas tardes. Y Setia Narváez, del área de estadísticas, también de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. El objetivo es presentar a ustedes información muy importante, metodológica, sobre el registro de inversión extranjera que se lleva a cabo en la Secretaría de Economía. Entonces, pues traemos una presentación, si gustas proyectarla. Adelante, Sergio. Entonces, ¿pasa Setia primero? Muy bien, adelante. Setia. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a platicarles sobre la elaboración de la estadística sobre inversión extranjera directa y para ello vamos a platicar un poquito sobre el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. La siguiente, por favor. Primero vamos a platicar qué es el registro y de quién depende. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es el área del gobierno federal encargada de obtener las estadísticas sobre inversión extranjera directa. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o RENIE, pertenece a la Dirección General de Inversiones Extranjeras y esta dirección depende de la Unidad de Inteligencia Económica Global, que a su vez pertenece a la Subsecretaría de Comercio Exterior y, bueno, esta es una dependencia, como bien sabemos, de la Secretaría de Economía. Es importante destacar que el registro es un organismo federal, no contamos con registros estatales, aunque sí tenemos oficinas de representación en las entidades. La siguiente, por favor. En primer término, queremos platicarles cómo obtenemos las estadísticas sobre inversión extranjera directa en México y para ello contamos con 3 elementos o procesos. El primero es el marco jurídico sobre el cual están sustentados los elementos y los conceptos que solicitamos a los sujetos obligados. Este marco jurídico específicamente se refiere a la Ley de Inversión Extranjera y al reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. En estos 2 elementos jurídicos podemos encontrar los sustentos, la organización del propio registro y los conceptos específicos técnicos contables que se les solicitan a los sujetos obligados. Después de aquí pasamos a la etapa de recopilación de datos. La etapa de recopilación de datos se refiere a estos datos que nos entregan las empresas para cumplir con el marco jurídico y que se hace a través de trámites. Más adelante vamos a revisar cada uno de los trámites, qué se presenta y en qué días, en qué tiempo se presenta.
Finalmente, con esta recopilación de datos, pasamos cada uno de los funcionarios a analizarlos y a elaborar la estadística sobre inversión extranjera directa, que se reporta de manera trimestral y que se hace bajo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es importante señalar que esta metodología se sustenta en estos organismos internacionales y no es una metodología que la Secretaría de Economía adopte como propia. Son recomendaciones específicamente del Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional y de la definición marco sobre inversión extranjera que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La siguiente, por favor. Para la organización, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras se divide en 3 secciones. La sección primera se refiere a las personas físicas o morales extranjeras que realizan habitualmente actos de comercio en la República Mexicana. En este sentido, podemos pensar en ejemplos como John Smith, que es una persona física extranjera, o tal vez en Volkswagen AG, que es una entidad completamente extranjera, pero que realiza actos de comercio habituales en la República Mexicana. En la sección primera tenemos inscritos al día de hoy 1,006 personas físicas o morales extranjeras y ellos son los primeros sujetos obligados en el RENIE. En la sección segunda tenemos a las sociedades mexicanas que tienen inversión extranjera en su capital social. Esta sí es una empresa completamente mexicana que se establece y que en su capital social está participando en la inversión extranjera. Aquí podemos pensar tal vez, ahora sí, en Volkswagen S.A.D.C.V. Y aquí tenemos 65,249 sociedades inscritas al día de hoy. Finalmente, la sección tercera es un caso particular, porque aquí están inscritos los fideicomisos de acciones o partes sociales o inmuebles. Y aquí nos referimos a que los extranjeros no pueden adquirir directamente bienes inmuebles en la zona restringida. La zona restringida se refiere a 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros a lo largo de las playas. Como ellos no pueden adquirirlo directamente, tienen que establecer un fideicomiso para poder tener derechos de uso de estos bienes inmuebles. Por eso es un caso particular nuestra sección tercera. En este caso tenemos 95,045 fideicomisos inscritos al día de hoy y de todos estos sujetos es que nosotros vamos a estar recopilando datos. La siguiente, por favor. Los trámites específicos son 6. El primero es la inscripción. Y esta inscripción se va a dar en los 40 días hábiles a partir de que empieza a realizar, en el caso de la sección primera, actos de comercios habituales en la República Mexicana, o en el caso de la sección segunda, cuando ingresa la inversión extranjera. Los 40 días hábiles posteriores, estas sociedades tienen que acudir al RENIE y solicitar su inscripción. En el caso de los fideicomisos, 40 días hábiles después de que se obtienen derechos en favor de la inversión extranjera. En este caso tuvimos en 2019 6,934 inscripciones. Es un volumen importante y este trámite va directamente a la estadística. La información que se recopila aquí es sobre nuevas inversiones, entonces es inversión que está entrando al capital social directamente y pasa a la estadística de inversión extranjera directa bajo los preceptos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. El segundo trámite es el aviso de actualización trimestral. Este se presenta los 10 días hábiles posteriores al fin de cada trimestre. Es decir, en el primer trimestre, que va de enero a marzo, se estará presentando en los 10 primeros días hábiles de abril. Y aquí lo que solicitamos son modificaciones a los nombre, denominación o razón social de la empresa. Si es que cambió durante el trimestre, tiene que reportarlo. Si hubo un cambio en su actividad económica o si hubo un cambio en su domicilio fiscal. Estos son cambios que todas las empresas nos tendrían que estar reportando. En el caso de los ingresos y egresos, sí establecimos un umbral para disminuir la carga administrativa a las pequeñas empresas que no tienen un impacto significativo en la estadística y entonces en este caso solo van a presentar las empresas que tengan 20 millones de pesos en sus cuentas por cobrar, en sus cuentas por pagar o en movimientos específicos de capital contable, como las nuevas aportaciones a capital social, movimientos en el capital social o estructuras accionarias que vayan arriba de estos 20 millones de pesos, nuevas aportaciones para futuros aumentos de capital
reinversión de utilidades o utilidades retenidas y las reservas de capital. Estos sí son términos completamente técnicos y contables, pero de aquí es de donde extraemos la información que va a pasar a estadística. Este trámite también es uno de los fundamentales porque pasa directamente a estadística. Y en este caso contamos con 8,995 avisos tan solo en 2019. Como ven, sí tenemos un gran volumen de trámites que estamos procesando y revisando cada trimestre para poder mostrarles la cifra de inversión extranjera directa en México. El tercer trámite se llama aviso de modificación a la información previamente proporcionada. Y en este caso solo le aplica a la parte de los fideicomisos. Y esta va a ser 40 días hábiles después de que hay una modificación en la contraprestación, que también va por arriba de los 20 millones de pesos en los fideicomisos. Y bueno, este es un volumen un poquito menor, tenemos 353 avisos en 2019. La siguiente, por favor. El siguiente trámite es el informe económico anual y este es un reporte financiero que nos presentan las empresas en los meses de abril y mayo. En abril es alfabéticamente de la A a la J y en mayo de la K a la Z. En este informe lo que se recopila son los estados financieros básicamente de las empresas, todo su ejercicio anterior, por ejemplo en este caso 2020 presentaron el ejercicio 2019 y este informe nos ayuda para cotejar la información que se presentaron en los informes trimestrales y además de que sirve para otro tipo de estadística que es la posición o el stock de inversión extranjera directa en México. Este también genera un gran volumen y tiene 7,583 informes tan solo en 2019. También aquí tenemos un umbral para disminuir la carga administrativa a las pequeñas empresas y entonces solamente van a presentar las empresas que tengan más de 110 millones de pesos en sus activos o pasivos iniciales o finales, en sus ingresos o egresos en el país y en el exterior, o en los costos y gastos en el país y en el exterior. Y finalmente, la cancelación de la inscripción. Este es el último trámite que tendrían que estar realizando las empresas una vez que se liquidan, se fusionan o sucede una compraventa, y en este caso también lo tienen que presentar 40 días hábiles después de que sucede esta liquidación, fusión o compraventa. Y tenemos 1,475 cancelaciones en 2019. Esta información también va directamente a la estadística. Aquí tenemos pues, todos los flujos que ya se terminaron. Adelante, por favor. Y el último trámite que solicitamos en el RENIE es el aviso de fedatarios públicos. Este aviso está sustentado en el artículo 34 de la Ley de Inversión Extranjera y bueno, solamente se refiere a los fedatarios, a los notarios y a los corredores. Ellos son los que nos están presentando este aviso, porque ellos, cuando llega algún sujeto a solicitar alguna autorización, le deben solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Si ellos no acreditan esta inscripción, el fedatario puede seguir adelante con la autorización, pero tiene la obligación de reportarnos en los siguientes 10 días hábiles que no le presentaron la inscripción. Y este es un brazo fundamental para el registro porque es como un brazo externo de apoyo, de vigilancia, para poder ir con la empresa, darle seguimiento, invitarla a que se inscriba y a que conozca todo el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Y entonces es este brazo externo, este apoyo que nos está dando desde afuera, ¿no? De pronto es muy difícil poder captar toda la gente, las empresas, los sujetos que están llegando, y los fedatarios son los que nos están ayudando desde afuera. Ellos generan también un amplio volumen de trámites y tenemos 16,125 avisos solamente para 2019. Adelante, por favor. A manera de resumen, podemos ver en esta lámina que tenemos las 3 secciones. La primera sección que corresponde a personas extranjeras, físicas o morales. La sección segunda que corresponde a sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social. Y la sección tercera que corresponde a los fideicomisos.
Y en cuanto a los trámites, podemos ver qué trámite le aplica a cada una de las secciones. La inscripción, como ya les decía, le aplica a las 3 secciones, tanto primera, segunda y tercera, pero el aviso de modificación solamente le va a aplicar a los fideicomisos, a la sección tercera. El aviso de actualización trimestral, por sus características contables, le va a aplicar solamente a la sección primera y a la sección segunda, lo mismo que el informe anual, y la cancelación, igual que la inscripción, le aplica a las 3 secciones que se encuentran en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Adelante, por favor. ¿Cómo se presentan los trámites ante el RENIE? Tenemos 3 vías de presentación y se hace a través de formatos. Los formatos se publican en el Diario Oficial de la Federación y las vías de presentación son en la plataforma electrónica mediante la dirección https://rnie.economia.gov.mx. La otra manera de presentación es a partir del correo electrónico y la tercera vía de presentación es por medio de medios electrónicos, dispositivos electrónicos en las 49 oficinas de representación de la Secretaría de Economía que se encuentran en todo el país. Aquí es importante destacar que desde abril de 2020 y a partir de las medidas de sana distancia, se incorporó la presentación vía correo electrónico. Anteriormente teníamos la vía presencial, pero por esta situación acudimos al correo electrónico. Una vez viendo la respuesta que obtuvimos de nuestro público y de los particulares, decidimos que se quedara como una alternativa permanente. Y de aquí fuimos con la CONAMER, le propusimos esta alternativa y desde el 7 de julio se establecieron la manera de presentación 2 y 3. También es importante destacar que con estas medidas o con estas formas de presentación alternativas estamos apoyando los principios de sustentabilidad, pues acabamos con tanto papel, aproximamos en un análisis que se eliminarían 3 toneladas de papel anualmente, más o menos equivalente a 90 metros lineales. Y además apoyando también el principio de innovación porque estamos utilizando las tecnologías. La siguiente, por favor. Por todo esto es que las estadísticas o nuestras estadísticas tienen un alto grado de confiabilidad. Tenemos 3 pilares en los que están apoyadas las estadísticas y uno de ellos es la confidencialidad. Toda la información que nos presentan las empresas es confidencial y nosotros no podemos ni tenemos la facultad de publicar información a nivel de empresa. De ahí que de repente sea un poco difícil cuando nos preguntan, bueno, ¿y por qué subió, por qué bajó, qué empresa fue, quién fue, qué monto fue? No podemos dar ese tipo de información y toda la información que nosotros entregamos es de manera agregada y más adelante les van a platicar cómo se publica esta información. Pero al final es confidencial, no podemos entregar nada y esto hace que las empresas confíen en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para poder entregar su información. Otro punto importante son las sanciones. Si alguna empresa tiene una presentación extemporánea, incumple o tiene alguna situación específica, se pueden imponer sanciones que van desde los 30 a 100 unidades de medida y actualización, que más o menos ronda entre 2,000 y 8,000 pesos. Entonces, esto también brinda confianza y brinda un compromiso de parte de las empresas hacia el registro. Y finalmente, la intervención de los fedatarios públicos. Como les decía, tenemos un trámite específico para los fedatarios públicos y eso también hace que sean confiables nuestras estadísticas porque estamos en todo momento un poco vigilando desde afuera y desde adentro, trabajando en equipo. Es importante también señalarles que estas estadísticas se hacen en conjunto con Banco de México y es una colaboración estrecha a lo largo de todo el trimestre para poder llegar a la publicación y tener los mismos datos. También es importante comentarles que los formatos se están actualizando y próximamente estarán las nuevas versiones en el Diario Oficial de la Federación y siempre la idea es mejorar la comunicación entre los particulares y el registro, aclarar todos los temas técnicos. Como ven, algunos temas sí son meramente contables, muy técnicos, muy específicos y siempre estamos trabajando para mejorar esa comunicación y en este caso también vamos a realizar webinars de capacitación para los nuevos formatos. Muchas gracias y a continuación vamos a ver la parte estadística.
Gracias a la maestra Narváez. Muy buenas tardes. La intención es comentarles qué pasa con la estadística sobre inversión extranjera directa en México. O sea, cuando nosotros analizamos una estadística, es muy importante analizar cuál es la fuente de información y analizar cuál es la metodología que se utilizó para esa estadística. Esa es la intención de la conversación del día de hoy. Ya la maestra Narváez nos explicó que la fuente de información es un registro federal obligatorio para las empresas y en donde se presenta la información a través de trámites que están perfectamente diseñados en la normatividad. Cuando ustedes analizan, cuando ustedes ven las estadísticas sobre inversión extranjera, ustedes pueden obtener la información de 3 tipos de inversión: nuevas inversiones, cuentas entre compañías y reinversión de utilidades. Pero ¿qué está adentro de cada una de esas variables? Bueno, en principio tenemos que es inversión extranjera las aportaciones al capital social de una empresa. Pero también debemos tomar en cuenta que va a ser una desinversión o un flujo negativo las disminuciones de capital social. En las empresas no solamente se dan aportaciones o aumentos al capital social, sino también disminuciones. Cuando hablemos de nuevas inversiones, estaremos hablando principalmente de movimientos en el capital social. Cuando hablamos de cuentas entre compañías, estaremos hablando de préstamos que recibe la filial mexicana y que provienen de su matriz en el exterior o de algún miembro del grupo corporativo en el exterior. Si entonces la matriz presta a la filial mexicana, estamos en presencia de un flujo positivo de inversión extranjera. Entró dinero al país. Cuando la filial mexicana paga estos préstamos a la matriz en el exterior, entonces estamos hablando de flujos negativos. Está saliendo dinero para pagar el préstamo que originalmente se recibió. Pero también podemos tener un flujo negativo cuando la filial mexicana le presta a su matriz en el exterior. Se da también y se da más, con más frecuencia de lo que uno pensaría. También las filiales mexicanas le prestan a su matriz en el exterior. En ese caso estamos en presencia también de flujos negativos de inversión extranjera directa. Claramente, cuando la filial mexicana le prestó a su matriz, hubo un flujo negativo, pero cuando la matriz le fue pagando a la empresa mexicana, entonces estamos en presencia de un flujo positivo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al concepto de cuentas entre compañías, estamos hablando de estos préstamos que se dan entre la matriz y la filial mexicana. Cuando hablamos del concepto de reinversión de utilidades, ahí nos estamos refiriendo a que en el momento en que la empresa mexicana determina sus utilidades y en su asamblea de accionistas decide dejar esas utilidades, estamos en presencia de una reinversión. Bien pueden las empresas, en el momento de decretar sus utilidades, decidir pagar dividendos, pero si deciden sus utilidades dejarlas en la empresa, entonces estamos en presencia de un flujo positivo de inversión extranjera directa. Pero esas utilidades que dejaron en la empresa, si en algún momento las toman para pagar dividendos, necesariamente tendremos que registrar un flujo negativo, ¿sí?, por ese pago de dividendos, ¿sí? Entonces se dan cuenta, una primera conclusión es que cuando ustedes analizan las estadísticas, han visto montos negativos. Y dicen, ¿de dónde salen los montos negativos? Bueno, los montos negativos salen de alguno de estos conceptos, ¿sí? No solamente tenemos flujos positivos. También es relevante comentarles que esto explica lo que a veces pasa con los anuncios de las empresas. Las empresas anuncian en los medios que van a hacer una cierta inversión
Entonces, digamos que esa inversión, ellos no necesariamente esa inversión corresponde a uno de estos conceptos, puede referirse a más de uno de estos conceptos. A veces ellos están hablando de una cierta cantidad y el analista está esperando que crezca en esa misma dimensión la variable o alguna de las variables. No, puede ocurrir que ese movimiento se haya financiado a través de una aportación al capital social, otra parte a través de un préstamo de su matriz en el exterior. Entonces puede haber varias fuentes de financiamiento para un determinado proyecto. La siguiente, por favor. Y esto es relevante porque es una de las principales dudas que de pronto se tienen. La inversión extranjera o el monto de inversión extranjera que se publica no se refiere a cuánto gasta la empresa extranjera para iniciar o para expandir sus actividades, sino que se refiere al monto del financiamiento que proviene de su matriz o de los miembros del grupo corporativo en el exterior. ¿Sí? Es algo diferente. No preguntamos a las empresas cuánto se gastó en terrenos, en edificios, en maquinaria, en equipo. No, le preguntamos de dónde salió el dinero que te estás gastando. ¿Fue una aportación al capital social? ¿Fue un préstamo de la matriz? ¿Fue una reinversión de utilidades? Y si ellos nos dicen que hubo financiamientos de bancos nacionales, de bancos internacionales, de proveedores, esto no es inversión extranjera directa, ¿sí? Sin embargo, sí es inversión, no es inversión extranjera directa. Entonces, cuando de pronto hay un anuncio y nos dicen que una empresa va a invertir $1,000 millones de dólares en México, nosotros tenemos que preguntarle a la empresa cuál es el origen del financiamiento. Porque no todo lo que él está invirtiendo en fierros, ¿verdad? No todo lo que invierte es considerado inversión extranjera directa. Si la parte que se financió con bancos nacionales e internacionales o con proveedores o alguna otra fuente de financiamiento que no provenga de la matriz, eso no se va a considerar inversión extranjera directa. La que sigue, por favor. Otro de los temas que normalmente nos preguntan es ¿cuándo se publican las cifras de inversión extranjera directa? Por eso nos interesaba primero platicarles de dónde provienen. Provienen de los trámites ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Y el principal, como lo mencionó la maestra Narváez, la principal fuente dentro de esos trámites es el aviso de actualización trimestral. Entonces, debemos esperar a que los particulares nos presenten dentro de los primeros 10 días hábiles, después del final de cada trimestre, que nos presenten sus avisos trimestrales y posteriormente la Secretaría de Economía tomamos 20 días hábiles para elaborar la estadística. Cada movimiento se pasa por el tamiz de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE para ver si cuánta inversión extranjera está involucrada en cada uno de los trámites que ellos nos están reportando. Y esta labor de integrar las estadísticas se hace de manera conjunta con el Banco de México. Finalmente, 30 días después, un mes y medio después de terminado el trimestre, estamos en posibilidades de elaborar los informes estadísticos que se difunden. La que sigue, por favor. También debemos tomar en cuenta que las estadísticas sobre inversión extranjera directa, esto es algo que confunde de pronto a muchos, es que no son definitivas. Las estadísticas siempre se están actualizando. Pensemos en el último reporte que se dio sobre inversión extranjera directa en el primer semestre y que asciende a 17,969.3 millones de dólares. Ese monto se integró
con los reportes que se recibieron durante el primer trimestre de 2020 y los que se recibieron durante el segundo trimestre de 2020. Pero resulta que durante el tercer trimestre de 2020, el cuarto de 2020, el primero de 2021, vamos a recibir inversiones que se materializaron en este primer semestre. Entonces, cada vez que recibimos inversiones, nos regresamos a toda la serie histórica y actualizamos, ¿sí? Entonces, las cifras reportadas como IED en México en un periodo determinado no son definitivas, ¿sí? El siguiente trimestre tendremos más información y actualizaremos el dato, ¿sí? Esto es algo que debemos tener en cuenta para el análisis que elaboramos. La siguiente, por favor. Por eso es que la comparación… Bueno, pues este es nuestro homenaje de las 6:30 al personal médico que está en las unidades de atención de COVID y que nos está ayudando a salvar vidas de todos los mexicanos, a los médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de seguridad, camilleros, auxiliares y demás personas que salvan vidas y mantienen la situación bajo razonable control. A todos ellos, muchas gracias. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias. Un reconocimiento a todo el personal que está apoyando a la gente que está enferma. Decíamos que las estadísticas nunca son definitivas. Por ello, debemos tener mucho cuidado cuando comparamos la inversión que llegó en un determinado periodo. Vamos a poner el ejemplo. Si nos referimos al primer semestre de 2019, en ese primer semestre recibimos 18,102.4 millones de dólares y así fue reportado en el reporte del primer semestre de 2019. En los siguientes trimestres, respecto del primer semestre de 2019, hemos recibido 2,699.5 millones de dólares. Esto es, se fue actualizando el primer semestre de 2019. De tal forma que al cierre de junio de 2020, el primer semestre ya no era 18,102.4, sino 20,801.9. Eso va pasando con todos los trimestres, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con el primer semestre de 2020? Con el primer semestre de 2020 no ha tenido todavía las mismas o el mismo periodo de actualización, ¿sí?, que el primer semestre de 2019. Por ello, el dato que publicamos para el primer semestre no podría ser comparable con este, ¿sí?, con esta actualización. Tendríamos que compararlo con lo que en su momento, ¿sí?, se publicó. Esto lo hacemos para evitar esta distorsión que tendría comparar contra un periodo, digamos, original, que es el primer semestre de 2020, compararlo contra un periodo actualizado tendría esta distorsión, que nos hace falta información que va a llegar con posterioridad al primer semestre de 2020, seguramente con montos considerables como siempre es el caso. Entonces, este es otro de las dudas que normalmente se tienen de por qué comparamos contra el periodo originalmente reportado, contra la cifra originalmente reportada. La que sigue, por favor. En este sentido, las estadísticas sobre inversión extranjera directa en México tienen estas características. Se elaboran trimestralmente
debido a que los informes al RENIE se presentan con esa periodicidad. Antes de este periodo es imposible que podamos tener un avance. Si alguien me dice a la mitad del trimestre, oye, ¿cómo vamos? No lo sé. Las empresas no nos han dicho. La empresa espera a que termine el trimestre y entonces nos dice cuál fue su inversión. Entonces, durante el trimestre no tenemos la posibilidad de saber cómo va la estadística respecto de ese periodo. Siempre son preliminares y se actualizan cada trimestre, debido al rezago con el que se presentan algunos reportes al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. ¿Qué significa esto? Que si ustedes elaboran un análisis con las estadísticas, con las más recientes, que son al primer semestre de 2020, y quieren hacer ese mismo análisis un año después, tienen que utilizar, o un trimestre después, tienen que utilizar las cifras actualizadas. No se pueden quedar con las cifras para el primer semestre de 2020. Finalmente, se dan a conocer a más tardar mes y medio después del cierre de cada trimestre, por lo que hemos comentado. Antes, de verdad, no tenemos elementos para decir una cantidad. La que sigue, por favor. Finalmente, con esta información que se presenta por parte de las empresas al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que se presenta en formatos, en trámites perfectamente definidos y que algo que es relevante, que las empresas comprueban los movimientos de inversión que están reportando, los comprueban con estados financieros, los comprueban con actas de asamblea que nos dan la seguridad de que esos movimientos efectivamente se realizaron en las fechas y con los montos que ellos están reportando, con las características que ellos están reportando. Cuando se concluye esta etapa de revisión, de integración y con el Banco de México, entonces elaboramos la información, los cuadros estadísticos que muchos de ustedes conocen y que básicamente son cuadros estadísticos por tipo de inversión, esto es, decimos cuánta inversión llegó y decimos cuánto de ello corresponde a nuevas inversiones, cuánto corresponde a cuentas entre compañías y cuánto corresponde a reinversión de utilidades. También hacemos una desagregación de la estadística por sector económico. De hecho, vamos un poquito más allá y lo hacemos a nivel de rama. Y es relevante comentar que cuando uno hace una clasificación de este tipo de inversiones, existen, debemos tomar ciertas reglas para hacerlo. Pensemos en una empresa y créanme que hay empresas que se dedican por una parte a hacer cables, pero también se dedican al sector de alimentos. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde la clasifico? ¿Sí? Lo que debemos hacer es ver en cuál es la actividad principal de la empresa o del grupo corporativo al que pertenece la empresa. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando ustedes están analizando la estadística, puede haber ese tipo de sesgos, vamos a llamarle así, de empresas que participan o que realizan actividades pues completamente distintas en la clasificación. La siguiente, por favor. También presentamos información sobre el país de origen de la inversión extranjera. Y cuando nos referimos al país de origen de la inversión extranjera, nos referimos a cuando nosotros decimos que una inversión proviene de Alemania, nosotros estamos hablando de que la ubicación de la empresa que ejerce el control a nivel internacional esté en Alemania. ¿Sí? Puede ser que la empresa que haya hecho la inversión directamente la haya hecho de una filial que tiene en Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Pero si nosotros sabemos que esa empresa que está aportando los recursos, su
vamos a llamarlo así, su matriz a nivel internacional está en Alemania, entonces los recursos no los asignamos a Brasil, los asignamos a Alemania, ¿sí? Ya que la maestra Narváez tocó el tema de Volkswagen, pues por ejemplo es un buen ejemplo, ¿no? Si tenemos a la empresa Volkswagen de México, hay una aportación de Volkswagen de Brasil, no la vamos a clasificar esa inversión en Brasil, la vamos a clasificar en Alemania, ¿sí? Entonces, sí cuidamos que la clasificación obedezca a, digamos, el origen último de los recursos. Finalmente, también elaboramos estadísticas por entidad federativa. Y aquí también es muy común la duda respecto de cómo hacemos esta clasificación. Esta clasificación se realiza desde hace 3 años a partir de la localización operativa de las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, si nosotros hacemos una clasificación con base en el domicilio fiscal, por ejemplo, lo que tenemos es que si una empresa participa en más de una entidad federativa, tiene actividades en más de una entidad federativa, estaríamos cargando toda la inversión a un solo lugar. Lo que hacemos es que encontramos una variable que puede ser el empleo, que pueden ser los activos y que, digamos, tiene una alta correlación con la localización operativa de la empresa. Y los montos de inversión los distribuimos de acuerdo a esa variable que nos indica la operación en los estados. La que sigue, por favor. Finalmente van a encontrar en los informes que elaboramos que algunas cantidades se sustituyen por una C. Las desagregaciones que proporcionamos en algunos casos son sumamente específicas. Por ejemplo, podemos decir dentro de un estado cuáles son las actividades económicas a nivel de rama de 4 dígitos. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de que pensemos que en un estado a nivel de 4 dígitos, en una de las actividades solo participa una empresa. Entonces, ese dato nosotros no lo vamos a dar para cuidar la confidencialidad, ¿sí? Y en aquellos datos que son aportados, que son por una o 2 empresas, esos datos no se muestran. Esta regla, digamos, es una regla que se tiene a nivel internacional para anonimizar los datos y conservar la confidencialidad. Antes de concluir, es relevante que tomemos en cuenta que estos documentos, que estas estadísticas son elaboradas de manera conjunta con el Banco de México y que el número que se publica por parte de la Secretaría de Economía es el mismo que publica el Banco de México bajo el concepto de inversión extranjera del exterior en México, ¿sí? El Banco de México publica muchos datos, pero si nosotros buscamos el dato que el Banco de México publica como inversión extranjera directa del exterior en México, entonces veremos que coinciden con los datos de la Secretaría de Economía. Y me gustaría dejar hasta aquí la presentación para tener oportunidad de contestar algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues podemos atender algunas preguntas. Si tienen alguna, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. A ver si entendí bien la explicación que estaban dando sobre los, no sé, el monto más o menos de la inversión extranjera directa que viene arriba de los 20,000 millones de dólares durante el primer semestre de, no sé si de este año, si es que entendí bien. ¿Nos podría explicar si al finalizar los últimos 4 meses que restan de este 2020 se prevé que aumente, se quedará ahí la cifra? Y es así para saber a qué rubros o qué sectores se están, digamos, distribuyendo o yéndose esos recursos extranjeros para pues generar mayor
fuentes de empleo y a qué sectores, sobre todo en México, puede interesarle a la inversión o a la inversión extranjera, ¿no? Esa sería pues una de las preguntas a ver, ¿no? Y finalmente también preguntarles, saber si al cierre de este 2020, con esta pandemia que estamos viviendo no solo en México, sino a nivel mundial, ¿cómo vamos a cerrar las fuentes también de trabajos en México si no se han contraído? Si sigue México en un paso firme con esta inversión. Eso serían. Gracias. Gracias. Pues con respecto a la primera pregunta, pensemos en los próximos trimestres, seguramente va a incrementarse este monto de 17,969.3 y digo seguramente porque eso ha pasado históricamente. Todos los trimestres se reciben inversiones que se llevaron a cabo en los trimestres, no solamente en el primer semestre de 2020 va a crecer, sino también se va a modificar 2019 y 2018. Entre más cerca están los trimestres, pues más se modifica. ¿Por qué? Porque las empresas nos hacen sus reportes con cierta extemporaneidad. Entonces, ciertamente digamos, la historia nos dice que sí se va a incrementar. Y normalmente el cambio es hacia la alza. Con respecto a la segunda pregunta, pues sí me costaría un poco de trabajo señalar que van a subir o que van a bajar los montos porque no tenemos elementos, es parte de la explicación del día de hoy. Nosotros obedecemos a los reportes que las empresas nos presentan y no tenemos dentro de los trámites un monitoreo de las digamos, inversiones potenciales o de los proyectos. Entonces, realmente sería muy aventurado pensar que pudiéramos decir una cifra. Ahora, si las cosas se están comportando como hasta ahora, que aún con el tema de la pandemia vemos montos muy positivos. Si mantenemos ese ritmo, pues estaríamos esperando un monto muy parecido al del año pasado. Al menos eso es lo que dice digamos, si mantenemos la tendencia, ¿no? ¿Cuánto fue? El año pasado, déjame ver, ¿tendrás ese tiempo? En un momento te lo damos. ¿Hacia qué sectores más inclina la inversión aquí en el país? Gracias. Pues esta presentación que tuvimos en la semana antepasada, me parece, como siempre, el sector industrial es el más importante. Después del sector industrial, si no me equivoco, tenemos el sector financiero. ¿Y por qué el sector financiero en segundo lugar? Porque el sector financiero normalmente se nutre de reinversión de utilidades y estas se dan principalmente en los 2 primeros trimestres del año. Entonces, la manufactura, como siempre, es el que capta más, digamos, inversión, y en particular en el primer semestre, el segundo lugar, si no me equivoco, es el sector financiero, por esta explicación que les acabo de dar. Sí, pues. La cifra al tercer trimestre de 2019 fue de $26,055.6 millones. Así cerramos el tercer trimestre de 2019. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no lo hubiera, les agradecemos a todos su atención. Nos estamos viendo aquí mañana. A nombre de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, estuvo con ustedes Alejandro Rosas, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe, Gobierno de México.